recuerden que la sesión queda grabada, entonces quizás les pida por ahí que acepten que va a haber una grabación. Sí. Bueno, vamos a dar inicio. Primeramente, pues con una cordial bienvenida. Les pido por favor si pueden silenciar sus micrófonos para que no haya eco, y cuando deseen participar, hacer alguna, manifestar alguna inquietud, pueden usar el icono de la manita y con mucho gusto pues pueden intervenir, no hay problema alguno, porque bueno, pues van a tener inquietudes, entonces pues pueden manifestarlas por supuesto, pero para que haya un orden, ¿verdad? Y también pueden utilizar el chat y ahí también los voy leyendo. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio. Les saluda con muchísimo gusto la profesora Alma Piceno. Voy a hacer su... Ay, se escucha el micrófono por ahí. Ahí está. Voy a ser su asesora virtual durante este módulo propedéutico. Es el módulo 0, a través del cual pues van a poder ser habilitados para ser considerados alumnos de prepa en línea CEP. De momento son aspirantes y bueno, deben de participar en este módulo y acreditarlo para ya quedar matriculados como estudiantes. Yo les felicito muchísimo, ampliamente, por pues tomar esta decisión de empezar un nuevo proyecto, de pues dar continuidad a su formación. Este es un nivel medio superior, en el cual pues ya pueden ir visualizándose como que van a estudiar una licenciatura, por supuesto, porque por algo lo están haciendo. Entonces, pues muchísimas felicidades. Sé que es complicado en algunas ocasiones poder estudiar cuando se tienen pues varias responsabilidades adicionales, quizás familia, quizás trabajo, participación en alguna organización, en alguna institución, obligaciones en el hogar, en fin, tenemos siempre 1001 cosas por resolver en esta vida y le añadimos estudiar, entonces sí puede resultar complicado, pero pues las cosas que valen la pena siempre son difíciles, ¿verdad? Si fueran fáciles, cualquier persona podría hacerlas y no es así. Solamente quienes se esfuerzan todos los días, consiguen sus metas, superar obstáculos y el éxito. Entonces yo les auguro muchísimo éxito, porque bueno, están en este camino. Ya me he presentado con ustedes a través de el mensajero, a través de el espacio de avisos, les he estado enviando también información a través de correo, de manera que pues trato de agotar, ¿verdad?, todas las posibilidades para que ustedes estén bien informados y se sientan bien acogidos, bien arropados por Prepa en Línea CEP y por una servidora. Les repito, me llamo Alma Piceno. Y bueno, luego de darles esta bienvenida, pues comentarles de qué vamos a hablar en esta sesión. Vamos a hablar de cuál es la estructura de este módulo 0, cuál será la forma de evaluación. Vamos a hablar de las 2 actividades integradoras que hay que desarrollar esta semana, a hablar un poquito también acerca de los foros, un tema bien importante que es el plagio, vamos a ver qué es y cómo lo evitamos, y a anticiparnos al proyecto integrador, que es el proyecto final del módulo y el que tiene el mayor peso en nuestra calificación. Entonces, para que sepan ustedes de una vez de qué va a tratar. Y por supuesto, como les comentaba, pueden ustedes externar sus dudas en cualquier momento conforme las vayan teniendo para que las podamos resolver. Entonces, vamos a dar inicio. Este es el módulo 0, el módulo propedéutico. El modelo de prepa en línea CEP se compone de 23 módulos más este módulo propedéutico. Pero bueno, se le llama módulo 0 porque es el de habilitación como estudiante, ¿verdad? Entonces, se empiezan a contar los módulos ya como estudiantes a partir del módulo 1, una vez que termina este. Y bueno, este módulo 0 vamos a trabajar
en esta primera semana la unidad 1, que se llama Manejo de la Plataforma Educativa, donde lo que ustedes deben de conseguir es poder interactuar con el aula virtual, ¿verdad? No tenerle miedo, entrar, ingresar al aula y moverse dentro de ella, darle clic a todos los iconos que ustedes vean. Yo les recomiendo siempre pues manejar un orden, ¿verdad? Vamos de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Perdón, es que alguien se arrepintió de ingresar. eh, porque bueno, pues la plataforma tiene justamente ese orden, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Entonces, que vayan ustedes haciendo clic en todos los apartados para que la conozcan, explórenla. Es la plataforma con la que van a trabajar los siguientes 23 módulos cuando ya sean estudiantes. Y todos los módulos tienen esa misma estructura, entonces hay que familiarizarse con ella, no tenerle miedo, dar clic en todas partes para conocer cuál es la organización del aula virtual, cuáles son sus características y que puedan aprovechar todo lo que ella les puede aportar, porque tiene pues beneficios bien útiles, bien interesantes que enriquecen los aprendizajes. Ese es de lo que trata la unidad 1. En esta sesión pues vamos a poder resolver todas las dudas que ustedes tengan sobre el aula virtual, a darles el apoyo que necesiten para las actividades de esta semana 1 y analizar los contenidos de esta unidad. ¿Cuáles son esos contenidos? Pues los tenemos aquí en la parte derecha. Los espacios de plataforma educativa, mi aula, cómo editar el perfil, cómo resolver los ejercicios, cómo participar en los foros y la entrega de actividades. Esos son los contenidos que tiene la unidad 1 y que seguramente ustedes ya la han ido revisando. En cuanto a la estructura del módulo 0, bueno, este módulo dio inicio este lunes 16 de agosto, tempranito, ¿verdad? Desde la madrugada, pues ya estaba lista el aula virtual y quedará cerrado el módulo hasta el domingo 12 de septiembre. Los cierres de los módulos son siempre en día domingo, los cierres de las semanas también son en día domingo a las 23:55 horas. Una vez que dan las 23:55 horas, pues ya se inhabilita la semana que esté en curso, pues ya no se pueden subir actividades, ya no se puede participar en esa semana que ya cerró, porque queda de inmediato habilitada la semana que sigue o queda cerrado el módulo. Entonces eso es importante que lo tengamos en consideración. Los módulos cierran los días domingo. Duran 4 semanas, entonces estas 4 semanas del módulo 0 van del 16 de agosto al 12 de septiembre. Como vemos en pantalla, pues aquí nos colocan esa organización de las 4 semanas, qué es lo que se tiene que hacer. En semana 1 hay que entregar 2 actividades integradoras, cada una vale el 7% de la calificación y además hay que realizar un ejercicio de habilidades socioemocionales que vale el 5%. Esas son las actividades de semana 1. Si vemos aquí en la extrema derecha, dice actividad en plataforma, tiene un puntito verde y dice que vale el 5%. Esto quiere decir que el aula virtual por sí sola contabiliza los clics que ustedes hacen, cuánto tiempo permanecen en plataforma, cada cuándo ingresan, todo lo maneja estadísticamente. Entonces, la misma plataforma asigna ese 5% de acuerdo a la interacción que tienen ustedes con el aula virtual. Entonces, por eso es importante tratar de ingresar todos los días y participar en todos los foros, entregar sus tareas, para que puedan tener ese 5% ya logrado, ¿verdad? Sin ningún problema. Plataforma les puede dar 4%, 3.8%, 4.9%. Eso es algo que realiza el algoritmo, digamos, ¿verdad? Entonces, por eso viene ese 5% aquí. En semana 2 también se realizan 2 actividades integradoras, nada más. En semana 3, 2 actividades integradoras más un ejercicio de habilidades socioemocionales. Y en la semana 4 de todos los módulos, solamente se entrega el proyecto integrador y se participa en un foro que sí se califica. El proyecto integrador es una actividad que tiene la función de integrar todo lo que se aprendió durante las 3 semanas anteriores, por eso tiene un peso grande en la calificación, es solo una tarea, pero tiene un peso del 30%.
El foro de integración solo se habilita en semana 4. Es un foro donde les hacen una pregunta detonadora sobre el tema del módulo y ustedes tienen que participar 3 veces, 4 veces, depende de qué módulo se trate, y reciben una calificación y bueno, si participan de manera completa, las participaciones completas y como deben ser, pues se logra el 8%. También en semana 4 hay un cuestionario de autoevaluación, pero generalmente pues todos logran ese 5% porque pues es un cuestionario muy sencillo donde te preguntan cuál fue la actividad más sencilla, cuál fue la actividad más difícil, qué consideras que tienes que hacer para mejorar, preguntas de ese tipo, ¿no? De autoevaluación, de cómo me fue en el módulo, qué aprendí, qué no he logrado, qué no domino, en fin. Entonces, así es como se conforman las 4 semanas. Y bueno, la primera semana, la que está corriendo, pues está habilitada del 16, del lunes, de ayer lunes 16, hasta este domingo 22 de agosto a las 23:55 horas. En cuanto a la evaluación, pues ya vimos cuál es la ponderación de cada actividad, ¿verdad? Ya vimos que las actividades integradoras cada una vale 7%, al ser 6, pues valen el 42%. El proyecto integrador vale el 30%, el foro de integración el 8%, la autoevaluación 5%, las dos actividades socioemocionales 10% y su actividad en plataforma 5%, y todo esto da un 100, ¿no? Empezamos los módulos con una calificación, sin calificación, y la vamos construyendo de acuerdo a nuestras entregas y participaciones. Avanzamos de nada hacia 7, 14 y así, hasta llegar al 100, al 10. Y los módulos pues se acreditan con el 60, con la calificación de 60. Una vez que logran el 60, el 6 de 10 o el 60 de 100, pues tienen acreditado un módulo. Esa calificación de 60 pues supone que los estudiantes han conseguido los aprendizajes que se esperan, ¿verdad? Las competencias que dominan los temas. En este módulo 0 no se tiene una calificación como en los módulos ya cuando se es estudiante, ahora son aspirantes y de lo que se trata es de habilitarlos, ¿verdad? Que conozcan la plataforma, que comprendan el modelo, que sepan cómo entregar las actividades, cómo participar en los foros, eh, en fin, una serie de habilidades para que luego en los 23 módulos pues puedan participar en ellos, estudiar en ellos bien, ¿verdad? Adecuadamente. Entonces, en este módulo 0, módulo propedéutico, no se tiene una calificación. Sin embargo, bueno, se acredita cuando se determina que ustedes han conseguido las habilidades. ¿Y cómo se consiguen las habilidades? Bueno, observando que sí entregaron las 6 actividades integradoras, que sí entregaron el proyecto integrador y que por supuesto pues les fue bien, que sí participaron en el foro, es decir, hay que cumplir, ¿verdad? En cuanto a la evaluación, eh, ustedes una vez que entregan una actividad integradora, tiene su asesor virtual, tiene 72 horas hábiles para calificarla. Esto quiere decir que no se contabiliza ni sábado ni domingo. Por tanto, pues ahí en plataforma ustedes van a encontrar esta misma tabla, pero bueno, la copié aquí. Si ustedes entregaron su tarea ayer lunes, estarán recibiendo su evaluación el miércoles o el jueves. Si la entregan hoy martes, estarán recibiendo su evaluación el jueves o el viernes. Si la entregan en fin de semana, viernes, si la entregan en fin de semana, viernes, sábado, domingo, pues estarán recibiendo una calificación martes o miércoles de la semana que sigue. Entonces aquí hay que puntualizar algunas cosas. Es importante que realicen sus entregas en día martes, en día miércoles, en día jueves. Que eviten enviarlas en sábado o en domingo. ¿Por qué es esta sugerencia, esta recomendación? Bueno, las actividades que no logran el 6, ¿no? Que saque 59, saque 40, esas actividades se pueden
pueden contar con una segunda entrega, pero para que puedan saber su calificación, pues tendrían que haber entregado en miércoles o en jueves, en martes, en miércoles o en jueves, de manera que pues estén a buen tiempo de que si no fue una calificación aprobatoria la puedan enviar de nueva cuenta. Si la envían viernes, sábado o domingo, pues ya no va a estar habilitado el espacio porque ya cuando reciban su calificación la semana ya cerró y entonces pues no hay esa posibilidad de una segunda entrega. Entonces, para que lo tengan bien pendiente eso. Y bueno, otra situación es que en día domingo, sobre todo, es una costumbre que una gran cantidad de estudiantes realizan entregas. Mm, y entonces, pues el aula virtual el domingo y el domingo en la noche, sobre todo, de pronto no funciona, ¿no? No pueden subir su tarea, no pueden subir su tarea, se desesperan, en fin. Y bueno, si no se logra la entrega, pues ya no se obtuvo esa calificación. Existe la posibilidad de otorgar extensiones, pero pues es como en cualquier institución, ¿verdad? Si no pude realizar una actividad, si no pude entregar una actividad, tengo que enviar un justificante de cuál fue la razón. Y generalmente pues es por enfermedad, por trabajo, pero es necesario justificar, ¿verdad? Enviar un soporte de la razón por la que no pude conseguir entregar la actividad. Entonces, eh, perdón, y esas extensiones funcionan solo de semana 1 a 3. En proyecto integrador, en la última semana no hay extensión, no se puede habilitar porque termina semana 4 y ya la semana 5 solamente es para que reciban sus calificaciones. Ya no hay, o sea, se cierra pues plataforma. Entonces hay que tener todo esto bien pendiente y recordar que se tienen 72 horas hábiles para recibir calificación. Entonces, si entregaron una actividad ayer, a lo mejor ya se sienten desesperados porque quieren que ya esté calificada, bueno, no es posible, ¿verdad? Se tiene ese plazo, los asesores tienen ese plazo de 72 horas. Además de que quise esperar también a que tuviéramos la sesión para que si tienen algo que corregir, lo hagan, ¿verdad? No agoten sus oportunidades, porque bueno, pues es módulo propedéutico, estamos empezando. ¿Habrá alguna inquietud acerca de lo que se ha comentado hasta este momento? ¿Nadie tiene dudas? No, todo bien hasta aquí, gracias. Muchas gracias por responder. No, ninguna. Hasta aquí todo bien. Gracias. Ok. No, ninguna. Muchas gracias. Ok. Tenemos el espacio de avisos, que también es conocido como foro de novedades. Ustedes lo ven aquí del lado derecho del aula virtual. Tiene una bocinita y pues ahí van a encontrar ustedes eh, un título. Por ejemplo, ayer en la madrugada coloqué bienvenidos a la semana 1 y si ustedes le dan clic, pues encuentran el mensaje de bienvenida. Eh, También ayer en la tardecita coloqué la invitación a esta sesión. Entonces van a encontrar en ese espacio de avisos los días lunes la planeación semanal. ¿Qué es lo que tienen que hacer en esa semana? Van a encontrar además materiales de apoyo, las invitaciones a estas sesiones, el enlace de la grabación de la sesión cuando haya terminado y pues la organización Prepa en Línea CEP coloca también noticias que son de interés para ustedes. Por ejemplo, en noviembre hay concurso de calaveritas literarias o hay en otras oportunidades educación para la salud, la nutrición o del Día de la Mujer, en fin, se colocan aquí otras noticias que sean de interés para todos ustedes. Entonces, es importante que siempre que ingresen al aula, pues den una mirada aquí a este espacio de avisos para que vean qué es lo nuevo que hay, qué avisos hay, ¿verdad? Eh,
Abajito de ese espacio de avisos aparece este espacio de presentación, que bueno, en semana 1 siempre es importante que lo revisen porque nos habla, bueno, de qué trata el módulo, cuáles son sus unidades, qué es lo que nos van a evaluar, dónde puedo encontrar más información, y viene ese mismo foro de avisos, pero aquí se llama novedades y aparece exactamente lo mismo. Entonces, pues sí es interesante que lo revisen siempre en semana 1 para que sepan de qué va el módulo. Y abajito de la presentación de los módulos aparecen ya las semanas. Tienen un signo de menos o de más aquí a la izquierda cada semana. Cuando están cerradas, pues dice más, solo aparecen esas letritas azules. Y si dan clic ahí en el más, pues ya se despliegan todos los recursos. Y entonces van a encontrar primero la guía. Le dan clic, pueden descargarla, y la guía pues les explica cuáles son las actividades que se tienen que realizar y les da recomendaciones de cómo organizar su tiempo, cuándo entregar las actividades, cuándo participar en los foros. Les da muchas recomendaciones. Es justamente una guía, entonces es importante que la descarguen cada vez que inicien un módulo. Abajito de la guía ya vienen los recursos, es decir, qué es lo que voy a estudiar. Ahorita en esta semana 1, dijimos es la unidad 1, manejo de plataforma educativa, y entonces vienen todos los recursos. Estos que tienen la marca de PDF, pues son justamente eso, documentos de PDF que se descargan y que ustedes pueden ir leyendo. Estos que son naranjitas, les llaman objetos de aprendizaje, y entonces pues va a abrir una pestaña donde ustedes pueden dar clic e interactuar con la información y les va explicando. Estos del triangulito son videos, ¿verdad? Es el signo de play de los videos, y entonces explica en un video cómo editar el perfil, cómo entregar las actividades, cómo subirlas, cómo responder cuestionarios. Estos naranjas que tienen las nubes de texto se refieren a foros, ¿no? A diálogos. Entonces, en semana 1, 2 y 3, bueno, en todas las semanas vamos a encontrar el foro Aprendiendo. Es un foro que no se califica, es un foro donde ustedes pueden colocar sus dudas, donde pueden compartirles materiales, direcciones electrónicas, bibliotecas, información que ustedes vayan encontrando que sea de utilidad. El foro tiene también ahí unas preguntas guía que pueden ustedes contestar. Recuerden, como plataforma califica la interacción que tienen ustedes con el aula, entonces es importante participar en ese foro Aprendiendo en todos los módulos. Y luego vienen las actividades, que es lo que tienen ustedes que hacer, que sí se evalúa. En rosa vienen las 2 actividades integradoras que se entregan cada semana. Las verdes del lapicito son unos ejercicios, ahorita vamos a hablar a detalle. Este también dice ejercicio, es para aprender a utilizar Word, un procesador de texto. La actividad emocional, socioemocional, que dijimos que aparece en semana 1 y en semana 3 de cada módulo, pues tiene primero una explicación, que es esa rosita que tiene ahí el cerebro, y una verde de lapicito donde viene el cuestionario socioemocional. Y bueno, aquí lo que tiene más peso en la calificación, pues son las 3 que tengo señaladas aquí con el marco: las actividades integradoras y el cuestionario socioemocional. Les decía, bueno, hay que comentar a detalle esas actividades verdes del lapicito o el ejercicio de práctica que tenemos en esta semana 1. Les digo, pues no se califican, pero forman parte de esa contabilización que les decía de plataforma que ella hace automáticamente. Entonces, pues deben ustedes ingresar a esas actividades, contestarlas, asegurarse de hacer clic en enviar todo y terminar, porque se califican de forma automática. De manera automática saben cuántos reactivos tuvieron acertados, cuáles son las áreas de oportunidad, les sirven para repasar, son ejercicios que tienen información útil para que puedan luego elaborar sus actividades integradoras, y los ejercicios son muy sencillos, son para relacionar columnas o para preguntas de opción múltiple o para ordenar los pasos de algún proceso, depende del módulo en el que se encuentren. Entonces, esas son las actividades formativas que tienen ustedes que contestar en cada módulo. Luego tenemos las actividades integradoras, que son las que sí se tienen que sí se califican. Las califica su asesor virtual,
en este caso una servidora, y son calificadas conforme a una rúbrica. No, no es una calificación arbitraria, no es que se me antojó calificarla de cierto modo, no. Hay una rúbrica que nos dice exactamente qué es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, y vienen ahí criterios donde dice, soy experto, entonces si me ubico en ese nivel de experto es que cumplí con todos los pasos que se me estaban solicitando y voy a sacar 100. Entonces, es muy importante que ustedes descarguen la rúbrica de cada actividad y la revisen, que se ubiquen en ese nivel de experto para que lo usen como un checklist y digan, si estoy cumpliendo con todo esto, ay, me está haciendo falta poner la captura de pantalla de mi foto de perfil. Pues me regreso, edito mi perfil, subo una foto, capturo la pantalla y entonces, bueno, ya cumplí con esto, entonces ahora sí ya aseguré el 100, ¿no? De eso se trata la rúbrica, que sepan ustedes exactamente qué es lo que se les va a evaluar. Y de acuerdo a esa rúbrica es como califican sus asesores virtuales las actividades. Si la rúbrica dice, la actividad se solicita que la suban en PDF, pues es un punto que califica y baja puntos si no la subí en PDF, si la subí en Word, por ejemplo. Si la rúbrica no dice nada de eso, pues quiere decir que la puedo hacer en Word. ¿Sí me explico? Ahí aparece exactamente qué es lo que se solicita de cada actividad. Y entonces, para desarrollar nuestras actividades, es bien importante que lean las instrucciones, que descarguen la actividad, la revisen toda antes de empezar a contestarla. A veces, pues vemos que tiene cierta cantidad de texto y nos abruma y decimos, ay, no, yo lo quiero hacer rápido y no funciona, ¿no? No logramos el 100 o a veces ni siquiera la aprobamos. Entonces, sí es bien importante leer las instrucciones. Recuerden que sus calificaciones son responsabilidad solo de ustedes y de nadie más. Los aprendizajes son responsabilidad de ustedes y de nadie más. Este modelo es así, es autogestivo. Ustedes deciden cuándo ingresar al aula, qué van a revisar, cómo van a estudiar, cómo aprenden mejor. Entonces, sí es bien importante que tengan este hábito de leer todo. También es importante que, pues, cada actividad pide que se le coloque un nombre. Ahorita vamos a hablar de eso, entonces que de verdad coloquen ese nombre para que no se confundan. A veces suben un archivo que no era el de esa actividad y no es evaluable, ¿verdad? Tiene 0. Entonces, sí es importante fijarnos bien qué es lo que estamos subiendo. Es importante también desarrollar las actividades hasta después de haber revisado todos los recursos. Entonces, pues, si entrego el lunes temprano mi actividad, pues eso no está asegurando que he revisado todo y que he comprendido todo. Debo de desarrollar mi actividad hasta que ya he leído todo, he revisado todos los recursos, he visto los videos. También es importante que todo lo que ustedes escriban en sus actividades refleje sus aprendizajes, que eviten copiar y pegar información. Si una actividad les está pidiendo una definición, por ejemplo, pues a veces nos resulta sencillo colocar en el buscador la palabra y ya viene la primera definición, la copio y la pego, y eso no genera conocimiento. Lo que genera conocimiento es que yo lea, reflexione, analice y luego con mis propias palabras pueda definir eso que me están solicitando. El copiar y pegar información es una práctica que se conoce como plagio y no es evaluable. Si ustedes revisan la rúbrica, en el apartado no evaluable aparece el alumno cometió plagio. Entonces hay que evitarlo a toda costa para que nuestras actividades pues tengan el valor necesario y por supuesto aprendamos, porque lo más importante es que ustedes aprendan. Y que citen las fuentes de información que hayan revisado para elaborar sus actividades. En el caso de este módulo 0, pues no tenemos fuentes, porque bueno, pues estamos interactuando con la plataforma. Pero en adelante, cuando tengan módulos con temas, con contenidos, con disciplinas, pues sí hay que mencionar de dónde se obtuvo la información. Los módulos también cuentan, les decía, con actividades socioemocionales que aparecen en las semanas 1 y 3.
Estas las califica el sistema de manera automática. Les decía, el icono rosita del cerebrito es el que tiene la información del tema que se está tratando en cuanto a educación socioemocional. Y una vez que se haya leído, que se haya revisado el video, lo que nos pida ahí, entonces ya podemos dar clic en el cuestionario socioemocional y contestarlo. Asegurarnos de dar clic en enviar todo y terminar para que lo califique plataforma, para que lo reconozca como que ya fue enviado. Y bueno, van a conocer su calificación de manera inmediata. Recuerden que esta tiene un valor en la calificación. Bueno, entonces ya hemos hablado de cómo se compone el aula y vamos a hablar entonces ahora de las actividades que ustedes tienen que desarrollar, las 2 actividades integradoras que deben ustedes desarrollar en esta semana 1. La primera se llama los espacios en prepa en línea CEP. ¿Y qué es lo que nos pide? Bueno, debemos descargar el documento que viene allí en la tarea. Es un documento de Word que ya viene prellenado, ¿no? Ya viene el formato, es solamente para que nosotros contestemos en los espacios que vienen ahí correspondientes. Y nos pide que pues ingresemos a ciertos espacios, que ingresemos a Mi Campus y que coloquemos qué apartados hay ahí y para qué sirve cada uno de esos apartados, que ingresemos al aula y que también comentemos qué es lo que hay allí y para qué sirven esos apartados, y que incluyamos capturas de pantalla, ¿verdad? Eso nos solicita. También nos solicita que participemos en el foro Aprendiendo y que coloquemos una captura de pantalla de nuestra participación en ese foro y que contestemos al final 2 preguntas de reflexión. ¿Qué diferencias encuentras en el aula de prepa en línea CEP versus el aula de una escuela presencial? Y que contestes también cómo te sentiste al realizar esta primera actividad integradora conociendo espacios en prepa en línea. Para esto de las capturas de pantalla, una sugerencia pues es que utilicemos la herramienta de recortes que viene en nuestra computadora. Si manejamos Office, Windows Office, pues damos clic en el botón de inicio de la parte inferior izquierda de nuestra computadora, donde vienen las ventanitas, y bueno, nos va a aparecer esta pantalla y viene ahí herramienta de recortes, es una tijerita. Cuando damos clic ahí en herramienta de recortes, pues nos aparece un recuadro como el que vemos aquí, y solamente debemos dar clic en donde dice nuevo para pues poder ubicarnos en lo que queremos recortar. Lo seleccionamos, le damos copiar y luego nos dirigimos a nuestro documento de Word para pegar ese recorte. Entonces, pues es muy sencillo utilizar la herramienta de recorte. Y bueno, si no contamos con Windows, contamos con otro tipo de sistema, pues también siempre podemos utilizar la tecla imprimir pantalla de nuestro teclado. La tecla imprimir pantalla pues dice IMP, PNT. Yo me posiciono en lo que quiero seleccionar. En la pantalla que quiero seleccionar, doy clic a esa tecla y luego me dirijo a mi documento de Word y me voy a archivo pegar y bueno, se va a pegar la pantalla completa. Entonces la puedo hacer más pequeña, recortar. Hay un recurso ahí en esta semana 1, un PDF que se llama así, capturas de pantalla, donde también nos explica cómo hacerlo. Y bueno, para llevar a cabo estas actividades, como estamos usando la tecnología, pues siempre hay muchas rutas, ¿verdad? Si no puedo utilizar la herramienta de recortes y tampoco puedo utilizar la tecla imprimir pantalla de mi computadora, pues puedo tomarle una foto con el celular. Y entonces, pues, esa foto me la envío, no sé, me la envío a WhatsApp, y luego en WhatsApp web la bajo, o me la envío por correo electrónico y luego la descargo y ya la pego en mi documento. Entonces, siempre hay varias rutas para llevar a cabo una actividad, no hay que
pues sentirnos frustrados ni desesperados. Siempre hay muchas maneras de conseguir los objetivos. Entonces, pues esta actividad 1 nos pide que incluyamos capturas de pantalla de nuestro paso por estos apartados, mi campus, mi aula, el foro aprendiendo. Nos pide que las incluyamos. Antes de ingresar al siguiente, hablar de la siguiente actividad, voy a ingresar al aula para que ustedes puedan ver para que ustedes puedan observar pues cómo estamos ahí en ella, ¿verdad? Déjenme compartir pantalla de nueva cuenta. Ahí está. Por correo electrónico les hice llegar el enlace, ¿verdad? Para ingresar a nuestro campus. Entonces, bueno, nos aparece una pantalla como esta, donde nos dice que coloquemos nuestro usuario para poder ingresar. Y bueno, mi aula virtual pues es de profesor, ¿verdad? Entonces a lo mejor aparece un poco diferente, pero bueno, tenemos aquí la página de mi comunidad. Aquí, ¿qué es lo que encontramos? Pues nos habla de que si hemos sido víctimas de alguna conducta desagradable, pues lo podamos denunciar. Nos aparecen servicios y recursos, como por ejemplo que hay tutorías para los estudiantes, que hay algunos videos que les pueden ser de utilidad, que hay bibliotecas virtuales que ustedes pueden consultar. Entonces, pues todo esto es lo que encontramos en este espacio de mi comunidad. Y bueno, les decía, pues si utilizo la herramienta de recortes, solamente doy clic en nuevo y elijo pues esa parte que quiero copiar. Ya la elegí, ya se recortó, ya apareció ahí en la herramienta de recortes, nada más le doy copiar y luego la pego en mi documento de Word. Ingreso entonces a mi campus y bueno, aparece ahí que yo ingrese mi contraseña, mi usuario, mi contraseña y que ingrese al aula. Y entonces pues ya me aparece mi aula virtual. Y les decía, bueno, esta aula virtual tiene el espacio este de avisos aquí del lado derecho, donde vienen, les decía, las noticias. Miren, ya colocaron un aviso nuevo que dice que hay unas sesiones masivas. Y encontramos la presentación, introducción y la semana 1. Entonces, pues lo que nos pide la actividad, dijimos, es mencionar qué hay ahí en mi campus, ya lo vimos, qué hay en mi aula, pues es lo que estamos revisando, pues qué hay un espacio de avisos, hay un espacio de presentación, un espacio de introducción, pero no solamente mencionar qué hay, sino mencionar, bueno, en el espacio de presentación voy a encontrar las unidades de aprendizaje, voy a encontrar cuáles son las actividades que tengo que desarrollar y cómo me las van a evaluar. Voy a encontrarme con las semanas, los contenidos de las semanas, la semana 1 a la semana 4. Va a aparecer también del lado derecho el portafolio de evidencias, que ahorita vamos a ver qué es. Aparece también cuánto tiempo he estado conectada en el aula. Aparecen también quienes participan en el aula virtual. En este momento, en este módulo 0, tenemos a la asesora, al supervisor para el acompañamiento y mejora educativa, el SAME, y tenemos a todos los demás compañeros, que son 70 alumnos, 70 aspirantes hay ahora en. Adelante, Nancy, me parece, levantó la mano.
Creo que se arrepintió. Aparecen también los foros de apoyo, que ahorita vamos a hablar de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hay en mi aula? Pues aquí ya lo tenemos. Hacemos capturas de pantalla y explicamos para qué sirve cada uno de esos apartados que hay en mi aula. Nos dice también la actividad. Bueno, vamos a ingresar a la actividad para que veamos qué es lo que pide esa actividad. Está aquí, actividad 1, los espacios de prepa en línea CEP, y le doy clic. Al darle clic me aparece la explicación de la actividad, cuál es su propósito, qué es lo que necesito para hacer esa actividad, qué es lo que debo de entregar y cómo lo voy a realizar. Y aquí en cómo lo voy a realizar dice, haz clic en el enlace, los espacios de prepa en línea CEP. Y entonces doy clic ahí donde dice los espacios de prepa en línea CEP y se está descargando el documento de Word, que es el documento de la tarea. Y me dice, resuelve todo lo que se pide en ese documento. Y una vez que termines de contestarlo, guarda tu actividad en tu computadora colocando tus 2 apellidos, guión bajo, tu primer nombre, guión bajo y la nomenclatura módulo 0, semana 1, actividad integradora 1. Eso es lo que significa estas letritas, esa nomenclatura. Módulo 0, semana 1, actividad integradora 1. Y entrega tu tarea. Más abajo aparece el apartado para entregarla. Yo, como les digo, bueno, pues tengo las credenciales de profesor y entonces pues no me aparece, pero por aquí debería de aparecerme, en lugar de calificar, debería de decir enviar actividad o hacer envío, algo así es el botón. Ustedes le dan clic y entonces, bueno, ya pueden subir la actividad que ya han contestado. Y les decía, ¿cómo se evaluará? Y dice, la evaluación se realiza con base en una rúbrica. Entonces siempre le doy clic ahí a donde dice rúbrica y observo qué es lo que me están solicitando. Y les decía, hay que colocarnos en el nivel de experto siempre para tratar de cumplir con todo lo que nos pide en ese nivel de experto y asegurar el 10, asegurar el 100. Entonces, en ese nivel de experto me están pidiendo, dice que me van a calificar que pues yo demuestre que puedo identificar los espacios que hay en prepa en línea C, que puedo identificar mi campus, mi aula, mi comunidad de aprendizaje, para qué sirven esos espacios y colocar las capturas de pantalla. Dice, escribiendo detalladamente para qué sirve cada apartado. A veces me entregan esta actividad solamente con decir, en mi campus encuentro la biblioteca y encuentro videos y el apartado para poder ingresar a mi aula. Y ponen una captura de pantalla y ya, entonces ahí no me están explicando detalladamente para qué sirven los apartados de mi campus. O me colocan en mi aula, voy a encontrar el foro de avisos, voy a encontrar mis actividades y el mensajero del aula. Entonces, ni me están mencionando todas las funciones, ni tampoco me están explicando detalladamente para qué sirve cada apartado. Si nos fijamos en el siguiente nivel, que tiene menos calificación, dice, escribe de manera general para qué sirve cada apartado. Y en el aprendiz dice, escribe vagamente para qué sirve cada apartado. Si el alumno requiere apoyo, dice, describe con ambigüedad o está omitiendo las capturas de pantalla. No puedes explicar o explica con dificultad las funciones. Entonces, eso es lo que les digo, hay que fijarnos en la rúbrica para ver cuántos puntos me van a dar. Me van a dar 40 porque describí detalladamente para qué sirve cada apartado y coloqué las capturas de pantalla de todos los apartados que me están pidiendo. O me voy a sacar solo 28 puntos porque vagamente describí para qué sirven los apartados. También pide que respondan de manera clara y precisa a las 2 preguntas de reflexión. Y que participe el alumno en el foro aprendiendo, ya sea colocando una pregunta de una duda que tenga o respondiéndole a un compañero o compañera una duda que tenga sobre cómo elaborar su actividad y que incluya una captura de pantalla de esa participación en el foro. Si se cumple con todo esto, van a tener los primeros 40 puntos.
Pero si el alumno no participó en el foro aprendiendo, pues solo va a lograr 28 puntos, aunque haya hecho todo lo demás, pero no participó en el foro aprendiendo y no puso una captura de pantalla de su participación, pues va a tener 28 puntos. Y no va a tener nada de puntos cuando, por supuesto, no entregue la actividad o cuando se detecte plagio. Yo les decía esto del plagio, pues se refiere a copiar y pegar información de otros autores y presentarla como propia, sin hacerlo con las propias palabras, pues. Pero también, pues, existe una práctica de que, pues, hay personas que colocan sus actividades, las cuelgan en internet, y entonces de pronto, pues, hay aspirantes que las bajan y las presentan como propias. En el caso, por ejemplo, de esta actividad, pues eso no es posible porque pues la participación en el foro aprendiendo tiene que ser la tuya, tiene que tener tu nombre, ¿verdad? El aula virtual pues maneja tu nombre ahí en la esquinita derecha, entonces hay evidencia de que la actividad fue tuya, tú la hiciste y no la copiaste a nadie, ¿verdad? Luego, en cuanto a lo actitudinal, la calificación de expertos son 20 puntos en ese criterio. ¿Y qué es lo que nos pide? Bueno, que usemos ese proceso, ese documento para colocar la información que nos están pidiendo, que se atiendan las indicaciones para entregar la actividad, que se entregue la actividad en el espacio destinado para ello, en el tiempo estipulado y con la nomenclatura solicitada, era lo que les decía, hasta eso se califica, ¿no? ¿Cómo nombraron al documento? Entonces, si no entregas con la nomenclatura solicitada, pues solamente vas a tener 12 puntos en lugar de 20. Entonces, sí es necesario que nombren su documento como se está solicitando. En el aspecto comunicativo vamos a tener otros 20 puntos si expongo de manera clara mis ideas pues se pueden leer bien, se pueden comprender, que la información que presentas pues cumple con lo que se está solicitando y que tienes una buena redacción, ortografía y puntuación. Y entonces si tienes errores de ortografía, van bajando, fíjense, 1 a 2 errores de ortografía, 18 puntos en lugar de 20. 3 a 4 errores de ortografía, 16 puntos en lugar de 20. 5 a 6 errores, 14 puntos. Más de 6 errores, 12 puntos. Entonces es importante revisar la ortografía de nuestras actividades porque es algo que la rúbrica está pidiendo que se califique. Y en el apartado de pensamiento crítico, pues nos pide que para ganar los 20 puntos, el alumno sí pueda, el aspirante sí pueda reconocer los apartados de Prepa en línea C y que está analizando las ideas, contestando las preguntas de reflexión para plantear conclusiones de que sí conoce estos apartados, para qué les sirven, por qué son útiles, cuál es la diferencia entre un aula normal y el aula virtual. Y entonces, si cumplo con todo esto del apartado de experto, pues estaré logrando los 100 puntos. Quisiera saber si tienen alguna inquietud hasta lo que se ha dicho al momento. ¿Cómo ven esa actividad 1? Recuerden que pueden usar el chat o activar su micrófono. Hasta ahorita todo bien, maestra. Gracias, Evelyn. Sí, Marian, ¿cuál es tu duda? Hasta ahora todo bien, maestra. Gracias, Alexia. Bueno, en lo que Marian nos habla de... Ok. Dice que pregunta Marian si por cada pregunta solo es una captura. Vamos a ver el ejercicio. Lo vamos a abrir. Y de esa manera vamos a ver exactamente qué nos está pidiendo para no tener ningún detalle. Déjenme que piense mi computadora. Sara pregunta sobre la participación en el foro Aprendiendo. Ahorita lo revisamos también. Con mucho gusto.
Entonces, déjenme compartir el documento de Word. Ya se atoró. Un momentito, por favor, porque no quiere. Ahí está. Entonces tenemos, este es el documento que se descargó de la actividad. Tiene el título y dice, una vez que revises los recursos relacionados con los diferentes espacios de Prepa en línea CEP e identifiques el uso de cada uno, responde. De acuerdo con la información que se presenta en el recurso, conociendo los espacios de Prepa en línea CEP, es decir, nos piden que leamos primero ese recurso, conociendo los espacios de Prepa en línea CEP, cómo se llaman los espacios que conforman Prepa en línea CEP y para qué sirven. Pueden ustedes, para que no se pierdan ningún detalle, que contestar la primera pregunta, ¿no? Dice, ¿cómo se llaman los espacios que conforman Prepa en línea CEP? Entonces, luego del signo de interrogación, empiezan ustedes a escribir. Los espacios que conforman Prepa en línea CEP son mi comunidad, mi aula, mi campus. Pueden ustedes, si quieren, también cambiar el color de la letra para que se identifique que esa es su respuesta. Acuérdense que ustedes pueden hacer uso de la tecnología sin ningún problema, porque para eso está. Y entonces, bueno, contestan ustedes esa y luego, ¿para qué sirven? Pues los espacios, tal, sirve para tal, el espacio de mi comunidad sirve para tal cosa, el espacio de mi aula sirve para tal otro. Y entonces ya me aseguré que respondí las dos preguntas. Luego dice, ubica el recurso, ¿cómo navego en plataforma educativa de Prepa en línea CEP? Es decir, nos están pidiendo que primero estudiemos ese recurso. Y ese recurso nos dice, lo van a encontrar al hacer clic en esta liga. Y responde, ¿qué elementos puedes encontrar en mi comunidad de aprendizaje? Entonces, en el documento que descarguen de ahí les va a explicar qué se encuentra en mi comunidad de aprendizaje y ustedes aquí responden qué es lo que pueden encontrar en mi comunidad de aprendizaje. La número 3 dice, ingresa con tu clave, tu contraseña al apartado Mi Campus y una vez dentro, explora lo que hay en él. Toma una captura de pantalla y colócala aquí. Entonces aquí, en este cuadrito, es donde vamos a pegar esa captura de pantalla que hagamos de Mi Campus. Es decir, solamente tengo que ingresar a Mi Campus, tomar una captura de pantalla y pegarla aquí, en el recuadro. Dice, una vez que ya revisaste ese espacio de Mi Campus, contesta lo siguiente. ¿Qué apartados lo conforman? Y entonces aquí, pues empiezo a escribir los apartados que conforman Mi Campus son, y tenemos, pues ya vimos, ¿verdad? Que está la biblioteca, que hay videos, que hay información para denunciar situaciones desagradables por las que ya hemos pasado, ¿no? Y para qué sirve cada uno, y lo voy escribiendo aquí. Es decir, que el documento solito nos va diciendo exactamente dónde tenemos que poner cada cosa. La número 4 dice, ahora ingresa a mi aula, cuando hagas clic en el módulo propedéutico. Ahí dentro de tu aula, que ya estuvimos hace un momento dentro del aula y vimos qué es lo que hay, toma captura de pantalla. Entonces ustedes toman una captura de pantalla y la pegan aquí. Bueno, ahí va a aparecer, pues por aquí su nombre, aquí va a decir módulo propedéutico, ¿verdad? Y va a aparecer la presentación del módulo, etcétera. Entonces eso lo pegan aquí, la captura de pantalla de mi aula la pegan ahí. Y luego dice, bueno, ahí en mi aula, ¿qué encontraste? ¿Qué elementos encuentras en mi aula? Entonces aquí pues empiezan a escribir. En mi aula está el apartado de avisos.
Y el apartado de aviso sirve para, porque me pregunta también para qué sirven. Encuentras también la presentación del módulo. Esa presentación del módulo me dice cómo se califican las actividades, cuáles son las actividades, dónde puedo encontrar información adicional. También aparecen los recursos de cada semana. Los recursos de cada semana corresponden a los materiales que hay que estudiar, las actividades integradoras que hay que entregar. Si me explico, eso es lo que van a ustedes a colocar aquí, todo lo que aparece en mi aula y para qué sirve. Luego dice, ya que identificaste y escribiste la función de mi campus y de mi aula, entonces contesta estas preguntas. ¿Qué diferencias encuentras en mi aula de prepa en línea C y en el aula de una escuela presencial? Y bueno, pues seguramente todos ustedes estudiaron kinder, primaria, secundaria en aulas presenciales. Quizás un semestre de bachillerato también puede ser, ¿verdad? O 2 o 3. Entonces, pues hay diferencias que ustedes localizan bien, ¿verdad? Por ejemplo, los recursos, pues utilizamos en el formato presencial libros de texto, usamos la biblioteca, pues tenemos un salón físico, tenemos sillas, estamos frente al profesor, puedo indagar con el profesor directamente mis dudas, tengo un horario, y el aula de mi prepa, de prepa en línea CEP, pues, ¿qué es lo que me ofrece? Me ofrece varias de esas cosas, pero de diferente manera, los recursos vienen de otro modo, ¿verdad? Entonces, pues sobre eso es de lo que deben hablar ustedes. Luego, ¿cómo te sentiste al realizar esta primera actividad integradora? Pues esto tiene que ver mucho con las emociones, ¿verdad? Todos tenemos emociones, las emociones siempre nos preparan para algo. Si me siento nervioso, pues quiere decir que esa emoción me va a preparar para hacer las cosas mejor, ¿verdad? Quien no siente nervios, quien no se siente ansioso ante algo nuevo. Vamos a pensar en que me piden exponer, por ejemplo. Es algo que generalmente a todos nos pone de nervios, ¿no? Y entonces, como me siento nervioso, estoy entusiasmado también de que voy a exponer, bueno, pues preparo bien mi tema, lo analizo bien, ensayo frente al espejo lo que voy a decir, o a alguien le digo, oye, funge como mi público, escúchame y dime qué tal lo hago, ¿no? Para asegurarme de que cuando voy a estar frente a la audiencia, pues voy a dar una muy buena exposición. Le pido a alguien también que vea mis diapositivas para ver si no tengo errores de ortografía, si se entiende lo que escribí, si las imágenes están chéveres. Y bueno, me preparo, ¿no? Y llego y estoy todo nervioso y me sudan las manos, pero presento, doy mi mejor esfuerzo. A diferencia de cuando alguien no siente nervios, no siente entusiasmo, pues no le echa ganas, a la y se va, o a lo mejor ni llego, total, ¿no? Una actitud de esas. Entonces, pues siempre las emociones nos preparan para algo. Entonces, seguramente al ingresar al aula tuve un choque, seguramente a lo mejor, no sé, mi contraseña no funcionaba bien porque escribí algo mal y entonces mejor tuve que copiar y pegar la contraseña y el usuario y así sí pude entrar. O pude entrar hasta que me mandaron el link porque donde yo entraba no se podía. Y luego cuando ya ingresé, no sabía qué hacer, me sentí desubicada, eh, no sabía para qué servían los apartados, leía que me estaban pidiendo una sesión síncrona y eso qué es, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay confusión, nerviosismo, hay diferentes emociones y todas son válidas, todos sentimos esas emociones, es lo que es la realidad. Y entonces, pues de eso trata esta pregunta, que ustedes contesten cómo se sintieron. Y generalmente, pues vamos sintiendo ante las cosas nuevas, pues vamos sintiendo la sorpresa y luego el nerviosismo o la frustración, pero poco a poco, pues esas emociones, porque las emociones, pues duran poco, ¿no? Normalmente son fugaces. Eh, por ejemplo, la sorpresa, pues es la más fugaz de todas, y las demás, pues duran poco tiempo, no mucho, y poco a poco van cambiando, se van transformando y me voy sintiendo más seguro y voy logrando hacer mejor las cosas y voy siendo más autónomo y me siento más empoderado porque puedo utilizar el espacio, ya sé para qué sirve, ya sé cómo hacerlo y entonces, bueno, ya
mi ansiedad o mi estrés o mi emoción se va a otra cosa, ¿verdad? Entonces, pues que ustedes comenten cómo se sintieron. Por supuesto, no comentarlo nada más en 2 líneas. Ay, me sentí muy bien. No, ¿verdad? Recordemos que la rúbrica pide que ustedes puedan escribir de manera detallada sus reflexiones, ¿verdad? Una conclusión, decía ahí, colocar conclusiones detalladas. Luego, el número 6 dice, en mi aula practica el uso del foro aprendiendo, que era lo que nos preguntaba una de nuestras compañeras. Plantea una pregunta que te haya surgido durante la realización de tus actividades o si tienes alguna duda, responde, o si no tienes dudas, no tuve dudas que poner ahí, entonces, ¿qué pongo? Bueno, un compañero o una compañera puso una duda, entonces tú contéstasela, resuélvesela, porque que tú participes en el foro aprendiendo es un requisito para elaborar esta actividad integradora. Acuérdense que ya vimos que en la rúbrica pues, baja la calificación si no participamos en el foro. Una vez que hayan participado en el foro, hay que tomarle una captura de pantalla a su participación y pegarla aquí en el cuadrito destinado para eso. Y con eso habremos finalizado. Entonces, ahora vamos a ver ahí en el foro, déjenme ingresar al foro para que veamos de qué trata. Ahí. Ahí voy, ¿eh? Ténganle paciencia a mi computadora y a mi internet. Ulises pregunta, en mi aula está un apartado de participantes. ¿Es para toda la prepa en línea o solo los de este módulo? Solamente los 72 que estamos inscritos a nuestro grupo, al grupo 154. Esos son los participantes. Son 70 aspirantes, su asesor virtual y el SAME. Entonces, juntos somos 72. Mayrani dice, en el recuadro solo irá la captura. Así es, en los recuadros pues nos dice pégala aquí, entonces ahí vamos a pegar la captura de pantalla. Jasire pregunta, yo ya entregué mi actividad, pero la contesté de una manera un poco diferente. Es lo que les decía, que justo no he calificado actividades todavía, porque pues ya se han recibido entregas y entonces quería esperar a que vieran este video, a que ingresaran a esta clase para que pues pudieran ver si están cumpliendo con todo y si no, bueno, quito mi actividad de ahí, la arreglo y ya la vuelvo a subir, ¿verdad? Para asegurarme que me voy a sacar 10, que me voy a sacar 100. Híjole, mi computadora sigue aquí pensando. Ahí está. Entonces voy a compartir otra vez el aula para que veamos lo del foro. La participación del foro aprendiendo. Entonces estamos aquí en el aula y en la semana 1, porque es en la semana en la que estamos, ¿verdad? Semana 1. Y les dije, donde viene estos globitos de texto, pues es el foro aprendiendo. Le doy clic y me va a mandar a una nueva página, a la página del foro. El foro, pues, tiene primero una explicación, ¿verdad? Me dice que en él puedo compartir dudas, que no se evalúa, que pues esta semana tenemos como propósito conocer la plataforma y entonces pues aquí en el foro ustedes pueden colocar sus preguntas sobre algo que no hayan entendido o que si no tuvieron dudas, déjenme silenciar un micrófono por ahí. Y que si no tuvieron dudas, pues pueden ayudar a sus compañeros contestándoles las de ellos. Para participar en el foro, debo dar clic aquí donde dice Foro Aprendiendo. Discusión, Foro Aprendiendo. Si se fijan, dice ahí, ¿cómo se llama el foro? El foro se llama Foro Aprendiendo. ¿Quién lo comenzó? Pues personal de prepa en línea C. ¿Qué grupo es este? Que es lo que les decía, nosotros somos el 154.
¿Cuántas personas han participado? ¿Cuántas participaciones hay? A eso se le llama réplicas. ¿Cuántas participaciones hay ya en el foro? Hay 21. ¿Quién puso la última? Fue Karen. Y entonces para ingresar al foro le debo dar clic aquí donde dice Foro Aprendiendo. Y ya me van a aparecer las participaciones de todos los que hayan participado, pues ya me van a aparecer aquí. Vuelve a aparecer la explicación del foro. Aparece, siempre van a tener ustedes como primer aportación, pues la de su asesor virtual, donde les da la bienvenida al foro y les dice, pues, qué es lo que deben de hacer en él. Yo les puse aquí, pues, que pueden ustedes colocar su duda o resolverle la duda a algún compañero o compañera, porque la actividad 1 y la actividad 2, las dos actividades, están pidiendo tomarle captura de pantalla a esa participación que ustedes hagan para incluirla. Y también les comenté, analicen por favor la estructura de este comentario que yo puse aquí, para que ustedes consideren qué elementos debe de tener una intervención. Es decir, que les sirva de ejemplo, ¿verdad? Esta aportación que yo hice, para que ustedes pues se comuniquen más o menos de esa manera. Es decir, hay una etiqueta virtual, reglas de netiqueta se llaman, que hay que cumplir, ¿verdad? Siempre iniciar con un saludo, colocar nuestro mensaje, despedirnos y mencionar quiénes somos. Son las reglas de comunicación virtual, ¿no? Entonces, les decía yo aquí, pues por favor fíjense en cómo estructuré el mensaje para que ustedes más o menos puedan hacer lo mismo. Y entonces, si yo quiero colocar mi duda aquí, solamente debo de darle clic aquí donde dice responder réplica y me va a aparecer un cuadro donde yo puedo editar el texto, aquí donde dice mensaje. Ahí está. Aquí donde dice mensaje le doy clic, aparece el cursor y entonces puedo escribir buenas tardes, compañeros, por ejemplo. 2 puntos. Tengo una duda. Mi duda es, le escribo, me despido, ¿no? Muchas gracias por ayudarme o por apoyarme. Y firmo atentamente Alma Picena, por ejemplo. Pues ya coloqué mi duda y luego le doy clic aquí abajito donde dice enviar al foro. Una vez que yo dé clic en enviar al foro, pues en el foro va a aparecer mi comentario, mi duda. Eso es si tenía una duda. O si no tengo ninguna duda todavía, leo las dudas de los demás. Por ejemplo, Vianey puso que tiene una duda sobre cómo deben de subirse las capturas de pantalla. Entonces, yo veo su comentario de Vianey y aquí donde dice responder réplica, le voy a responder a este mensaje, al de Vianey. O veo el de Marianne. Fíjense, Marianne sí le está respondiendo a ella, pero por ejemplo hubiera podido ponerle hola Vianey, ¿no? Para que todos sepamos que se está dirigiendo a su compañera. Y le está comentando, yo lo que hice fue subirlas en la actividad de Word y le pone su captura de pantalla de cómo lo hizo ella, ¿no? Entonces, de eso se trata. Una vez que yo ya, por ejemplo, como Vianey, ella ya le contestó, perdón, Marianne ya le contestó a Vianey, entonces lo que puede hacer ya que está su mensaje ahí, hacer su captura de pantalla, ¿no? Usar su herramienta de recortes, nuevo, seleccionar su comentario y eso es lo que va a pegar ahí en el documento de Word. ¿Sí ya quedó más clara la actividad 1? Sí, maestra. ¿Ya está listísima entonces? Ok. Sí, ya lista. De todas formas, si tienen alguna duda, a ver, Belén dice, si los documentos de PDF que están en el aula los descargo y no abren, ¿qué puedo hacer? Ok,
Los documentos que están en PDF en el aula, pues hay que abrirlos, hay que tratar de abrirlos en una computadora. O si los vamos a abrir en celular o en tableta, pues asegurarnos de que tenemos un lector de PDF. Hay bastantes programas, bastantes aplicaciones gratuitas para leer PDFs, pero sí es necesario contar con ellas para que pues se puedan leer los documentos, se puedan abrir los documentos. Si no contamos con Acrobat Reader o con algún lector de PDFs, no vamos a poder pues ver lo que hay dentro de ellos. Y las aplicaciones, tanto la Acrobat Reader como las aplicaciones que leen PDFs, son gratuitas. Solamente se pueden usar hasta en línea, ¿no? Entonces, nada más, pues hay que buscar, Belén. Pero sí, eh, sí es necesario tener un lector de PDFs para que se pueda. Hay computadoras o hay celulares o hay tabletas que ya tienen incluido un lector de este tipo de documentos y entonces no pasa nada, pero pues sí hay herramientas que no tienen, que no cuentan con un lector y hay que descargar uno o usar uno en línea. Ok, vamos a hablar entonces de ay, me perdí, de la actividad integradora 2. Ya merito terminamos, ¿eh? Yo sé que nos estamos tardando un poco, pero pues sí es muy importante saber bien todo, ¿verdad? Para estar bien al día. La actividad integradora 2 se llama ¿Qué hay en mi aula? Y entonces esa actividad, ¿qué es lo que nos está solicitando? Nos está solicitando que pues ustedes puedan demostrar que saben cómo ver el perfil, cómo ver su perfil. Y entonces ahí en el aula donde viene su nombre, hay un triangulito donde viene una lista desplegable como esta. Y bueno, solamente deben dar clic en donde dice ver perfil y ya les va a aparecer. Eh, si no hemos editado el perfil, pues va a aparecer como en blanco y solamente van a aparecer estas palabras, ¿no? De qué país, cuál es el perfil de este módulo, cuándo ingresó por primera vez al aula virtual, cuándo ingresó por última vez al aula virtual. También nos pide que podamos identificar dónde ver a nuestros compañeros. Y entonces en el apartado del aula donde dice participantes, ya les había mostrado hace un ratito, pues vienen quienes participamos, el asesor virtual, el SAME y los compañeros. Entonces si le doy clic a mostrar lista de compañeros, me va a aparecer pues todo un listado como este que vemos aquí, ¿no? Que dice qué grupo es este. Aquí está en chiquito, pero ya lo puse aquí en grande. Dice en qué grupo estamos. Dice que todos los participantes, como les dije, somos 72, 70 aspirantes, el asesor virtual y el SAME. Y ya abajito vienen todos los participantes, los nombres de las 72 personas. Nos pide también que podamos identificar en qué grupo estamos. Y les digo, bueno, aquí en este apartado de participantes viene el grupo, pero si se fijaron hace un momento cuando entramos al foro aprendiendo, también decía el nombre del foro y luego decía quién abrió el foro y luego el grupo, ¿no? ¿Y cuál es nuestro grupo? Bueno, nuestro grupo es el 154, pero la nomenclatura completa es módulo 0, campus 3, generación 35, 154. Quiere decir que hay unos 200 grupos del módulo 0, ¿no? Y nosotros somos el 154. Y estamos en el campus 3. El campus 3 pues se refiere al espacio virtual donde estamos, ¿verdad? Porque no cabemos todos en un solo sitio, digamos. Y entonces nos ponen en diferentes campos. Y la generación hasta este momento de prepa en línea CEP, pues ustedes son van a ser la nueva generación y son la número 35. Entonces, ese es el nombre del grupo. Módulo 0, campus 3, generación 35 y el número es el 154. ¿Qué es lo que nos pide la actividad? Dice, edita tu perfil colocando en él tu fotografía. Envía un mensaje a tu asesora virtual.
Participa en el foro Aprendiendo. Localiza tu portafolio de evidencias y observa qué aparece en él y tómale captura de pantalla. Y contesta las preguntas. ¿Cuál es tu grupo? Ya lo vimos. ¿Cómo se llama tu asesor virtual? ¿Para qué sirve el apartado de portafolio de evidencias? ¿Y qué acciones puedes realizar en el bloque Administración? Indica al menos 2. Entonces, vamos a ver la actividad directamente en el aula para que sepamos exactamente qué nos están pidiendo, ¿verdad? Así como lo hicimos ahorita. Y lo sepamos bien. Ahí voy. Estoy en mi aula nuevamente y entonces ingreso a la actividad 2. ¿Qué hay en mi aula? Ahí está. Y entonces esta actividad pues nos dice cuál es su propósito, qué es lo que necesito para hacerla, qué es lo que voy a entregar, cómo lo realizaré. Y otra vez me dice, lee con atención las instrucciones, haz clic en el enlace, ¿qué hay en mi aula? Entonces doy clic y se va a descargar el documento de Word donde viene esta tarea. Resuelve lo que te pide el documento, ábrelo, edítalo. Una vez que termines de llenarlo, guárdalo en tu computadora y nos dice cómo debemos de guardarlo. Acordémonos que en la rúbrica dice que se califica esto de la nomenclatura, entonces hay que guardarlo así. Mis 2 apellidos, guión bajo, mi nombre de pila, guión bajo, y esta actividad se llama módulo 0, semana 1, actividad integradora 2, M0S1AI2. Así se debe de llamar. En el caso mío sería, por ejemplo, Viceno Rubio, guión bajo, Alma, guión bajo, M0S1AI2. Entonces, pues nada más hay que ponerle ese nombre cuando guardemos el archivo en nuestra computadora. Y una vez que ya lo guardé en mi computadora, pues lo entrego, ¿no? Y dice cómo se evaluará y viene también la rúbrica. Entonces le doy clic a la rúbrica para que yo pueda observar exactamente qué es lo que me van a calificar. Y ahí viene la rúbrica. Les digo, vamos a colocarnos en el nivel de desempeño de experto para que yo me gane pues todos los puntos que sean posibles. Y entonces uso ese nivel de experto como checklist. Y dice, ¿qué es lo que me piden en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a los conocimientos? Que coloque capturas de pantalla de que ingresé a los apartados que me están pidiendo y que pude hacer lo que se me pedía en cada apartado. Y que respondiste de manera clara y precisa a las 4 preguntas de reflexión, mencionando de manera correcta 2 acciones que se pueden hacer en el bloque de administración. Ahorita lo vamos a ver. Así me gano los 40 puntos. Y van bajando los puntos, pues, si respondo de manera ambigua o de manera muy superficial o de manera general, ¿no? Luego, en el actitudinal, en el criterio actitudinal, ¿qué necesito para ganarme los puntos máximos? Emplear la tecnología, es decir, usar ese formato que me están dando, seguir las indicaciones, entregando con la nomenclatura solicitada, la que acabamos de revisar. ¿Cómo voy a nombrar a mi archivo? Con eso ganaré 20 puntos. Si no lo entrego con la nomenclatura solicitada, voy a tener solo 14. Ya no voy a tener el 10. Luego, en el elemento comunicativo, pues que mis ideas sean claras, que se pueda leer, que se pueda comprender y que no tengo faltas de ortografía ni de redacción. Y ya vimos hace ratito también que si tengo errores de ortografía van bajando los puntos. Si tengo más de 6 errores, no voy a ganar 20, sino solo 12. Entonces tengo que poner atención a la ortografía. Luego viene en pensamiento crítico, dice, el aspirante actualiza la información de su perfil. Sabe bien cuál es su grupo. Sabe bien quién es su asesor virtual y se puede comunicar con él. Además de que comprende y reflexiona la utilidad de mi aula. Entonces,
si cumplo con todo eso, pues me voy a ganar esos 20 puntos. Si presenté dificultad para actualizar mi información de perfil, pues voy a tener solo 12 de los 20. Y si no actualicé mi información de perfil, si no coloqué una fotografía, pues no voy a ganarme nada, va a ser no evaluable en este criterio de pensamiento crítico. Entonces, hay que cumplir con todo lo que se nos pide, acuérdense. Eso fue lo de la rúbrica. Vamos a regresar con lo de la tarea. Y entonces, déjenme ver si ya abrió este documento de Word de la actividad 2. Ya abrió. Ahí voy. Ahí voy. Vamos a... aquí. Ay, no me aparece, espérenme tantito. Un momento. Rúbrica. Ahí está. Tiene el título de la actividad que hay en mi aula y dice, ya has explorado de manera general la plataforma, entonces ha llegado el momento de que lo hagamos a mayor detalle. Número 1, para comenzar, ingresa tu perfil. Para que lo edites, conozcas tu grupo. Para eso sigue las siguientes instrucciones. Y dice, cuando estés en mi aula, da clic en donde viene tu nombre, que ya lo vimos, ingresa a ver perfil, da clic en módulo propedéutico y ahí te va a aparecer tu grupo. Y bueno, pues aquí nos pusieron un ejemplo, en nuestro caso es módulo 0, campus 3, generación 35 y el número 154, ¿se acuerdan? Realiza una captura de pantalla donde se vea tu grupo y agrégala en el siguiente apartado. Entonces, pues, revisamos dónde está eso de ver perfil, módulo propedéutico y capturamos donde aparece el número del grupo y lo pegamos aquí. Luego, número 2, haz clic en perfil completo y ubica el botón editar perfil. Ahí vas a actualizar tu información. Luego de que la hayas actualizado, coloca una captura de pantalla aquí. Ahorita vamos a ingresar ahí para que lo veamos. Número 3, regresa a mi aula. En el costado derecho busca el apartado que diga participantes, en donde dice asesor virtual, da clic y pon una captura de pantalla de ese espacio donde se vea el nombre de tu asesora virtual y lo pegas aquí. Luego, ahora haz clic al nombre de tu asesor virtual y envíale un mensaje. Toma captura de pantalla del mensaje que le enviaste y colócalo aquí. Luego, regresa al aula, ingresa al foro aprendiendo y realiza una captura de pantalla donde venga tu participación, es decir, la que ya vimos en la tarea 1, la pegamos de nuevo aquí. Número 6, en mi aula encuentra el apartado de portafolio de evidencias. Ingresa a él, ve de qué se trata, tómale una captura de pantalla y pon tu captura de pantalla aquí del portafolio de evidencias. Número 7, ahora haz una captura de pantalla de la sección de avisos, que ya vimos desde el inicio de la sesión. ¿Cuál es esa sección de avisos, verdad? Donde en la parte superior del aula. Y pega tu captura aquí. Y luego, número 8, contesta las preguntas. ¿Cuál es tu grupo? Ya lo vimos. ¿Cómo se llama tu asesor virtual? Ahorita vamos a ver que aparece ahí mi nombre completo. ¿Para qué sirve el apartado de portafolio de evidencias? ¿Y qué acciones puedes realizar en el bloque de administración? Indica al menos 2. Entonces, esta actividad, como vemos, está sencilla. Realmente, pues es ingresar a los apartados, tomarles captura de pantalla y al final, pues poder explicar qué fue lo que vimos ahí. Entonces, vamos a
vamos a ver pues qué fue lo que nos pidieron, ¿verdad? Ahí vamos. Me decía, uno de los reactivos me dice, tómale captura al espacio de avisos. Pues aquí está el espacio de avisos, ¿no? Viene la bienvenida al módulo propedéutico, viene la invitación a esta sesión y viene un aviso de Prepa en línea CEP sobre sesiones masivas. Entonces, ese es el espacio de avisos. Nos dice también, toma una captura de pantalla del portafolio de evidencias. Entonces, le doy clic ahí donde dice portafolio de evidencias y lo reviso. Va a decir mi nombre, o sea, el nombre del aspirante, ¿verdad? Del aula de ustedes. Aquí dice el mío porque es mi aula, va a decir el nombre de cada uno de ustedes y luego va a decir, van a venir las actividades en las que han participado, qué calificación han obtenido en esas actividades, las actividades integradoras que han entregado, qué calificación han obtenido y aquí aparecen los comentarios de retroalimentación cuando su asesor les califica. El proyecto integrador, cuando lo entreguen, pues también va a aparecer aquí la calificación y el mensaje de retroalimentación, lo que hicimos bien, lo que podemos mejorar. El foro de integración, que ya dijimos que estará en semana 4 y entonces ese se califica y también va a aparecer aquí la calificación. Va a aparecer también la calificación del cuestionario de autoevaluación que lo llenan en semana 4. Sus cuestionarios socioemocionales, el de esta semana 1 y el de la semana 3. Y dijimos la participación que la plataforma les dé de manera automática al medir estadísticamente qué tal han participado en el aula, pues aquí va a aparecer y va a aparecer la calificación total del módulo. Si no he hecho nada, pues va a aparecer así como me está apareciendo a mí, ¿no? No hay nada. Pero una vez que yo entregue y me califiquen, pues va a ir apareciendo aquí, ya llevo 10 de 100, ya llevo 20, ya llevo 25. Entonces, este es el portafolio de evidencias. A esto le van a tomar una captura de pantalla y la van a pegar donde les pide colocar la captura del portafolio de evidencias. ¿Qué más nos pedía? Nos pedía ingresar, fijarnos en este apartado de participantes, este que está aquí. Y aquí en el apartado de participantes, darle clic a mi asesor virtual, ¿verdad? Eso nos pedía. Me acuerdo que eso nos pedía. Entonces, me va a aparecer solamente el asesor virtual. Ahí dice, estamos en el campus propedéutico, ahí viene el grupo, dice que este participante es el asesor virtual, y aquí viene hasta mi fotito, mi nombre completo. ¿Se acuerdan que una pregunta es ¿cómo se llama tu asesor virtual? Pues aquí aparece. Y entonces me parece que decía que le tomemos una captura de pantalla a esto y la peguemos ahí. También nos decía, mándale un mensaje. Entonces aquí en la casillita esta de verificación le doy clic. Y aquí donde dice, ¿qué quiero hacer con ese usuario? Le doy clic a la lista desplegable y le doy clic en enviar mensaje. ¿Sí se fijaron cómo? Estoy aquí en el asesor virtual, le doy clic a esta casilla de verificación y acá donde dice ¿qué quiero hacer con los usuarios seleccionados? Le doy clic al listado y aparece enviar mensaje. Le doy clic ahí en enviar mensaje y entonces aparece un cuadrito de texto donde yo puedo escribir pues lo que le quiero decir. Hola, asesora Alma. Me han puesto, por ejemplo, muchas gracias por la bienvenida, ¿no? Le saluda y pues ponen su nombre, ¿no? Acuérdense, siempre los mensajes deben de tener saludo, cuerpo del mensaje, despedida y firma. Esto lo vamos a ver en unas semanas más adelante sobre la etiqueta virtual, pero pues de una vez es importante que lo vayamos sabiendo. Me aparece aquí vista previa, le doy clic, es como se va a ver el mensaje que le voy a mandar a mi asesora, ahí está como se ve, no necesita tener gran formato ni nada, y luego le doy clic en donde dice enviar mensaje, y ya, le va a llegar el mensaje. Si quiero ver el mensaje que le mandé,
le doy clic aquí en ver, aquí en donde dice mensajes. Por ejemplo, aquí pues me apareció el de una compañera, pero le damos aquí donde dice conversaciones recientes. Y ahí me estará apareciendo el mensaje que yo me mandé a mí. Y entonces, pues solamente capturo la pantalla de este mensaje, ¿verdad? El mensaje que Alma le mandó a Alma. Entonces, esa es una de las actividades que nos piden. ¿Qué más nos pedían? Nos pedían ingresar a este de mostrar lista de compañeros, ¿no? Entonces le doy clic ahí en mostrar lista de compañeros. Ahí. Y me están apareciendo todos los participantes, ¿se acuerdan? Y viene cuál es el estamos en el curso propedéutico, el nombre del grupo, dice cuántos son los participantes, les decía, somos 72, 70 aspirantes, un asesor virtual y un SAME, y vienen todos los aspirantes, los 72 deben venir aquí. No aparecen toda la lista, si yo quiero verlos a todos, le doy clic en donde dice mostrar 72, y ya me van a aparecer todos, todos, todos. Y si yo quiero mandarle un mensaje a Juan Pablo, y también quiero mandarle un mensaje a Alexia y uno a Itzel, pues ya, los elegí, le doy clic aquí, ¿qué quiero hacer con ellos? Y les mando un mensaje. Que es así como les mando los mensajes a ustedes, nada más que yo selecciono a todos, ¿verdad? Para que les llegue a todos. ¿Qué más nos pedía la actividad? Portafolio de evidencias. Me parece que ya, el perfil, ¿verdad? Editar el perfil. Les decía que aquí junto a su nombre hay un triangulito donde doy clic y aparece ver perfil, ¿no? Que ya vimos que ahí aparece cómo se ve mi perfil. Le voy a dar clic de una vez. Le di clic en ver perfil y como yo ya edité mi perfil cuando inició el módulo, pues ya aparece hasta el mensaje que les puse ahí, ¿no? Si ustedes entran a mi perfil, pues ven esto, mi presentación pequeñita. Y aparece también, bueno, que estoy en México, que este es el módulo propedéutico, mi primer acceso y mi último acceso, ¿no? Y decía que abajito, pues aparece editar perfil. Esta es una ruta. Puedo editar mi perfil dando clic ahí en editar perfil. La otra ruta puede ser aquí mismo en el triangulito al lado de mi nombre, pues donde dice editar perfil. Cualquiera de las dos, acuérdense que hay varios caminos. Y entonces aquí donde dice editar perfil, pues no voy a cambiar nada de por aquí arriba, porque todo eso está ya dado por defecto, por default. Lo que sí puedo editar es mi descripción, ¿no? Yo aquí coloqué la mía, así escribes. Y aquí donde dice imagen de usuario, le doy clic. Yo ya subí mi foto, pero pues si no he editado nada, no tengo mi foto la voy a colocar aquí. Puede ser que esté yo, tengo mi foto en mi computadora y bueno, solamente arrastro el archivo y lo suelto aquí y le doy clic en actualizar información personal y ya estará listo mi perfil. Tendrá foto y tendrá una descripción. A esto le tomo captura de pantalla y lo pego donde me están pidiendo. ¿Cómo ven? ¿Tienen dudas adicionales de esto? Adelante, Ulises. Hola maestra, buenas noches. Mi Buenas nombre noches. es Ochil, estoy utilizando el teléfono de mi papá, perdón. Ten cuidado. Una pregunta. em, se llama portafolio de evidencias. En un apartado dice no calificable, contenido entre comillas. ¿Eso qué significa? Se refiere a esas actividades que no van a tener una calificación que pese. Ah, Como ok, por ok. Bueno, ejemplo, muchísimas gracias. vamos a verlo de una vez aquí. Estas, las actividades formativas. ¿Se acuerdan que les dije que
Déjeme, ¿puede cerrar su audio tantito porque hay eco? Gracias. Entonces, le decía, aquí donde dice no calificable contenidos, viene actividad formativa, son esas verdes del lapicito que les dije que son ejercicios que no tienen un peso en la calificación, sino solamente son para practicar y que, aunque no tienen un peso en la calificación, sí las contabiliza plataforma en el 5% que les decía de actividad en el aula, pero estas son solamente ejercicios de repaso. Ahorita vamos a verlos, ¿no? Pero estos pues no van a tener un valor aquí en la ponderación. Muy buena pregunta, gracias. Ok. Entonces ya para terminar, no sé cómo estén de tiempo. Vamos a ver ya las últimas partes. Entonces ya vimos esto, la actividad integradora 2, ¿no? Ya está lista. Que conozcan los foros, bueno, ya revisamos el foro aprendiendo, ¿no? Ya dijimos que tienen que participar en él sí o sí porque van a subir su captura de pantalla en las dos actividades integradoras. Entonces, pues hay que entrar al foro, leer lo que han puesto los demás, colocar nuestra duda o contestarle a alguien. Y además de esos foros, tenemos dos foros que se llaman foros de apoyo. Uno es el foro social y el otro es el de dudas técnicas. En el foro social es un espacio para ustedes, para que puedan conocerse, socializar, si quieren subir ahí una frase emotiva o una imagen con un, ¿cómo se llama esto? Sí, con frases motivadoras o presentarse. De hecho, yo ya coloqué ahí la bienvenida a ese foro y bueno, les comenté un poquito de mi persona y les pedí que si podían ustedes pues también compartieran. Y ayer vi que un compañero, Daniel me parece, compartió ya hasta una foto para que lo conozcamos. Entonces, para eso es ese foro, ¿no? Un foro para socializar, para compartir, para convivir, para conocerse. A veces hay estudiantes o ya en los módulos 1, 5, 7 y eso, que usan el foro aprendiendo para poner saludos o que colocan, espero que les vaya muy bien, que ya hayan entregado sus actividades, etcétera. Y ese foro no es para eso es el foro social. Entonces sí es importante que vayamos conociendo bien para qué es cada espacio, ¿verdad? Entonces es ahí en el foro social donde podemos colocar buenos deseos o compartir con los demás. Y el foro de dudas técnicas, si ustedes ingresan a él, ya tiene ahí unas respuestas predeterminadas porque, bueno, son dudas en las que coinciden muchos aspirantes. Entonces, pues les pueden dar clic a esas dudas y revisar las respuestas que ya hay. Pero si tienen ustedes alguna duda técnica, es decir, abro un recurso, le doy clic a un recurso y no se abre o no se descarga, pues ustedes colocan su duda ahí. Siempre que ustedes tengan una duda respecto a esto de la tecnología, del aula virtual, algo que no esté funcionando en el aula virtual, es muy importante que coloquen la captura de pantalla del error para que la persona de soporte técnico les pueda ayudar puntualmente. Y también es importante que pongan su nombre y el grupo al que pertenecen, porque sobre todo cuando le manden correo a la persona de soporte técnico, ¿no? Porque pues estas personas de soporte técnico, los asesores de soporte técnico, atienden a muchos aspirantes, una enorme cantidad, y entonces pues es difícil identificar quién me está mandando qué cosa, ¿verdad? ¿Quién me está pidiendo qué cosa? Entonces, para recibir una atención puntual, sí es bien importante que se identifiquen, que cuando terminen de colocar su duda, el error, la inquietud, pongan su nombre y a qué grupo pertenecen. Entonces, bueno, eso es en cuanto a esos foros. En cuanto a lo del plagio que les comentaba, bueno, todos los módulos, una vez que ustedes ya sean estudiantes, todos los módulos pues les piden actividades y en estas actividades lo que se espera pues es que se pueda ver reflejado lo que han aprendido, qué conocimientos han adquirido. Entonces,
pues ya dijimos, si copiamos y pegamos información, eso no construye conocimiento, eso no me ayuda a aprender nada, no me ayuda a producir nada, ¿verdad? Entonces, cuando copiamos y pegamos información o cuando descargamos la actividad de alguien más para entregarla como nuestra, pues eso no genera ninguna habilidad, no genera aprendizajes, va a afectarlos a ustedes mismos, van a engañarse a ustedes mismos y bueno, esta no es una práctica que sea aceptable en nuestra institución y pues eso puede afectar su evaluación. Ya vimos que pues se califica ahí en el criterio no evaluable, el plagio es una actividad que va a tener 0 y pues además que no habla bien de las personas, ¿verdad? Entonces hay que evitar en todo momento caer en la tentación de usar información de alguien más. ¿Cómo lo evito? Bueno, pues siempre que revisemos información de alguien más, pues coloquemos ahí quién fue, ¿no? A eso se le llama brindarle crédito al autor, se le llama citar. Entonces, pues sí se pueden usar las ideas de otros autores, por supuesto. Si hay una definición que quiero colocar tal y como la vi, pues la coloco, pero la pongo entre comillas, porque eso quiere decir que así lo dijo alguien más, ¿verdad? Es una cita textual. Eh, y entonces, bueno, entre paréntesis, pues pongo el apellido de la persona, ¿no? Por ejemplo. Y otra manera de evitar, pues es utilizar el parafraseo, ¿no? Si voy a utilizar las ideas de alguien más, está bien, sí, pero uso sinónimos, resumo esa información, uso otras palabras para decir lo que esa otra persona quiso decir. También puedo organizar la información en tablas, en una infografía, en un organizador gráfico, en un diagrama, y de esa manera pues es algo que yo produje y estoy demostrando que estoy aprendiendo. Y ya, ahora sí para finalizar, tenemos, les decía, pues hablar un poco sobre el proyecto integrador. Ese es el que se entrega en semana 4, pero es importante que sepamos, bueno, que existe un proyecto integrador que tiene el valor del 30% de la calificación y entonces tengo que prepararme muy bien las 3 primeras semanas para entregar el mejor proyecto integrador que sea posible porque tiene mucho valor. El proyecto integrador de este módulo propedéutico se llama Mi Prepa en Línea CEP y en ese documento hay dudas puntuales de usuarios, ¿no? Se simula, por ejemplo, dice, Panchito no sabe cómo ingresar a mi aula. ¿Tú cómo se lo explicarías? Entonces, como ya ahora en semana 1 ustedes aprendieron cómo ingresar a mi aula, pues van a escribir ahí y además usando la etiqueta. Estimado Panchito, para ingresar a mi aula debes de dar clic en el siguiente enlace, luego colocar tus credenciales, ¿no? Tu usuario, tu contraseña y le puedes poner una captura de pantalla y de esa manera le estás explicando, ¿no? Y así vienen varias dudas. Otro quiere saber qué hay en mi comunidad, otro no sabe cómo mandarle mensaje al asesor virtual, otro no sabe qué es un tutor. Eso lo vamos a ver en semanas posteriores, pero para adelantarles, ¿no? Que es importante que esto que están haciendo ahorita quede bien claro, las actividades de semana 1, 2 y 3 queden bien claras para que en semana 4 pues puedan armar un muy buen proyecto integrador. Y ese proyecto integrador pues habrá que entregarlo en semana 4. Ahora sí, hemos culminado. No se olviden que pues que tienen que tener buena ortografía, que no deben de usar un tamaño de letra muy enorme, ¿verdad? En entornos académicos, pues el tamaño casi siempre es 12, Arial o Times, New Roman, y que revisen las rúbricas. Y pues ya, con esto ahora sí he culminado explicándoles las actividades. Quisiera saber si ha quedado todo claro, alguien tiene alguna inquietud. Todo muy bien, maestra. Muchas gracias por responder. De cualquier manera, pues estoy a sus órdenes a través del mensajero del aula, ya tienen mi correo electrónico, entonces pues estoy para apoyarles en lo que necesiten.
Deseo que les vaya muy bien, que pasen una muy buena noche, cuídense muchísimo Muy bien, maestra, y muchas pues la gracias por próxima todo. semana. Perdón, Alexia. Muchas gracias por todo. Todo bien, maestra. Gracias. Tenemos una cita entonces la próxima semana para pues hablar ya de lo que venga en semana 2. Acuérdense, cada semana tendremos una sesión síncrona. Que descansen. Bonita noche. Gracias. Gracias, maestra. Igualmente.